Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par, para que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar, Señor, y en tu regazo descansar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu, haz venir del cielo el resplandor de tu presencia. Ven, Padre de los pobres, Espíritu generoso, ven, luz de los corazones. Tú, el perfecto Consolador, frescura maravillosa, en nuestra alma tú haces habitar la paz. En el sufrimiento eres alivio, en la tristeza el consuelo. Luz bienhechora, ven a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, para que te seamos fieles. Sin tu presencia, nada hay en el hombre, nada que sea limpio. Lava nuestro pecado, riega nuestra sequedad, sana nuestras heridas, haz flexible nuestra rigidez, inflama nuestra tibieza, endereza nuestros extravíos. A los que confían en ti y te reciben en la fe, cólmales en el camino de la salvación. Dales la alegría perdurable. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que surja en nosotros esa luz que ilumine, que nos llene, que nos santifique. Te consagramos este momento en el que estamos tomando nuestra catequesis, para que seas tú el que nos guíe en cada momento. Despeja de nuestro corazón, de nuestra mente, aquellas situaciones que turben y que nos impidan concentrarnos en esta catequesis. Fortalece nuestra voluntad para que aquello que aprendemos lo llevemos a la práctica, lo vivamos día a día y cumplamos con la voluntad de Dios. Gracias, Padre amantísimo, por el día que nos permites vivir, por estos medios en los que nos permites compartir tu palabra y sobre todo para que estos medios sean eficaces, para que también nosotros podamos compartirlo con otros. Gracias por el don de la vida, gracias por nuestra pequeña comunidad. Todo lo que sabes que también necesitamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, te pedimos que intercedas por nosotros en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis no son del mundo. Bloque número 3, resistir firmes en la fe. Tema 11, resistir firmes en la fe. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con este tema 11 de nuestro bloque, que nos habla de resistir firmes en la fe. Recordarán ustedes, en el tema anterior veíamos la armadura de Dios, en la que pues Dios, sabiendo que estamos en medio de una guerra espiritual, nos arma de todo lo necesario para poder combatir con éxito a nuestro enemigo. Pero pues que también nosotros debemos de aprender a utilizar esa armadura para poder salir victoriosos de cada una de las situaciones difíciles que se nos presentan. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda dando vueltas tratando a quien puede devorar. Hay que resistir firmes en la fe.
Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 3 elementos: resistencia, pero resistencia firme, y la condición de esta resistencia es la fe. Y bueno, pues para que entendamos mucho mejor esto, pues estos conceptos en los que, bueno, más bien estos 3 elementos que nos están haciendo básicos desde la primera carta de Pedro, dice que es una resistencia, pero firme, o sea, no como que unas veces sí y otras veces no, o como que a veces sí resisto, pero pues también em, no del todo, ¿no? Y la base de esto va a ser la fe. Pero preguntémonos nosotros, ¿qué es la fe? Hasta este momento, ¿cómo es que nosotros podemos evaluar cuánta fe tenemos? ¿Se consideran personas de fe? Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Implica 2 cosas. 1, que la tentación no es superior a lo que nosotros podemos con el apoyo de la gracia de Dios. 2, si se nos viene resistencia es que Dios sabe que podemos resistir. No nos va a quitar las tentaciones, pero sí podemos resistirlas, ¿sí? Todo el que es tentado es porque tiene la capacidad de resistir esas tentaciones. Todo aquel a que se le ha permitido tener alguna tribulación es porque Dios está con nosotros en todo momento, de tal manera que no podemos justificarnos el caer en la tentación, ya que tenemos todo lo necesario para precisamente no caer en esta tentación. La lucha va a ser constante. La vida en esta tierra es valle de lágrimas. Bajo todo punto de vista, social, psicológico, espiritual, es un campo de batalla contra esos 3 enemigos: carne, mundo y demonio, que incluso los vimos en la catequesis de caminar en el espíritu, ¿no? Estos enemigos del alma, y que a lo largo de esta catequesis les dije que los íbamos a tener muy presentes, ya que son como la base de este sentir la pertenencia de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, en eso nos vamos a tener que basar, en las cuestiones de la carne, en las cuestiones del mundo y del demonio. Ya precisamente cuando estuvimos en la catequesis de caminar en el espíritu, veíamos todas estas cuestiones de la carne y del demonio, y en la catequesis pasada veíamos pues las cuestiones también del mundo, ¿no? Entonces, estar atentos. Esto es una batalla constante en todo punto, ¿sí? No en ningún momento se nos dijo que todo iba a ser fácil y sencillo creyendo en Dios. Sin embargo, Él siempre va a estar con nosotros en todo momento. Si tomamos conciencia de que la guerra es permanente, se nos pide y nos conviene además resistir, no ceder, ¿no? No es fácil resistir, incluso es doloroso, es cansado, es más fácil como que ceder. Dicen por ahí que se pierde más cuando se gana, se gana más, perdón, cuando se pierde, pero no es así. Realmente en las cuestiones espirituales hay que resistir lo más posible. A veces parece que nuestras fuerzas no son suficientes, porque es precisamente ahí donde entran las fuerzas de Dios. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible, pero nosotros tenemos que resistir, o sea, por lo menos hacer el esfuerzo, estar ahí en la línea, ¿no? Luchando contra el enemigo, que se vea mínimo el esfuerzo que estamos haciendo por tratar de vencer esas tentaciones. Por eso nosotros cuando le pedimos al Señor en el Padre Nuestro le decimos: líbranos de todo mal. Presérvanos, dice en el Evangelio de San Mateo, y presérvanos de las tentaciones. Sin embargo, no nos las va a quitar, pero sí nos va a ayudar a vencerlas. Pero requiere primero de un esfuerzo, de la voluntad que nosotros tengamos. Dios no lo va a hacer si nosotros no nos esforzamos primero. Resistencia permanente, lo cual nos asocia lo que el Evangelio dice de estar despiertos y sobrios, estar atentos, que nos demos cuenta de lo que pasa y estar sobrios. La resistencia supone fortaleza adquirida. Un niño pequeño
o una persona débil no tiene resistencia. Se necesita fortalecimiento. Se supone ejercicio. El ejercicio cristiano es ascesis, el entrenamiento de los atletas. Esta palabra también ya la habíamos visto en alguna otra catequesis, la ascesis. Desde el punto de vista, desde el griego, la ascesis era el entrenamiento de los atletas, ¿no? Recordemos que precisamente en Grecia es donde nacen las Olimpiadas, y entonces pues este esfuerzo que hacían los atletas, este entrenamiento diario constante, estas rutinas, se les llamaba ascesis. Esta misma palabra se transforma a la vida espiritual, o sea, se la retoma el cristianismo y la define como el esfuerzo o ejercicio espiritual en busca de la liberación del espíritu y el crecimiento de la virtud. Su fin es el crecimiento en la perfección cristiana y por ende el ascetismo. Debe ser un aspecto integral en la vida de todo cristiano, ¿sí? O sea, el ascetismo, es decir, el ejercicio espiritual, debe ser integral en la vida del cristiano y además debe de ser un constante. Dice que los niños pequeños y las personas débiles no tienen resistencia. ¿Cómo adquirimos la resistencia? Bueno, pues yo les aseguro que a lo mejor más de alguna vez han dicho, bueno, si te cansas cuando subes las escaleras y esto, aquello, es porque no haces ejercicio, ¿no? Entonces, ya te dicen, tienes que hacer algunos ejercicios de respiración, tienes que hacer cardio, y entonces digo, si yo quiero tener una resistencia mejor en mi cuerpo, pues me pongo a hacer ejercicio. ¿Duele? Claro que duele. Al principio va a doler y mucho. Si alguna vez ustedes han hecho ejercicio o han hecho algún tipo de esfuerzo físico, saben que al principio no duele, sino duele muchísimo, ¿no? Entonces, pero si tú lo dejas de hacer, duele más. En la vida espiritual, cuando tú empiezas a enfrentar tus tentaciones, duele. Desprenderte de lo que siempre has tenido, de esos vicios, de esas malas situaciones, duele. Pero duele más si no lo haces. Esa es la ascesis. No, si tú te dispones a hacer oración todos los días, seguramente encontrarás 1000 tribulaciones para apartar un tiempo para Dios. Si tú quieres crecer en el aspecto espiritual, en algunas conductas, a lo mejor en la solidaridad, en el quitar tu soberbia y todo, se van a presentar miles de obstáculos para que tú no lo hagas. Sin embargo, aquel que quiere fortalecerse se va a unir. Un atleta no solamente hacía ejercicio todos los días, o un atleta no solamente hace ejercicio, no solo también de su disciplina, sino también lleva un modelo riguroso de vida, tanto en su alimentación como en sus descansos, como en todo lo necesario para poder armonizar su mente y su cuerpo, ¿sí? Dice por ahí un precepto, en cuerpo sano, mente sana, ¿no? Entonces, también nosotros debemos de aprender que para que nuestro espíritu esté sano, debe estar en comunión con nuestro propio cuerpo y con nuestra alma, ¿no? Quitar todos esos hábitos que ya veíamos en otra catequesis, hábitos viciosos, o los vicios y los pecados, para poder tener hábitos virtuosos que eran precisamente las virtudes. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para crecer en eso? ¿Sí? Si un atleta o una persona que hace ejercicio, cuando va al gimnasio, le van a decir, no, pues no solamente con venir a hacer ejercicio, también tienes que cuidar tu alimentación, tienes que dejar de comer esto, dejar de comer aquello, tienes que tener una dieta balanceada, un tiempo de descanso, no puedes trasnocharte tanto, no puedes beber esto, no puedes hacer aquello. Entonces, si nosotros queremos lograr el objetivo, pues tenemos que cumplir con cada una de las cosas que se nos pide. Asimismo, en el ejercicio espiritual, pues tenemos que buscar el quitar todo lo que no nos impide liberarnos espiritualmente. En el lenguaje del camino espiritual se habla de ascesis, de la palabra ascesis, que es caminar hacia arriba, venciendo todos los viciosos, superación del pecado, de los vicios, todo lo imperfecto, lo que es instalamiento, las imperfecciones, que ya lo dijimos hace un momento. En la tradición cristiana se llama ascesis, vida ascética, en la vía purgativa, especialmente en la superación del pecado y a la adquisición de las virtudes.
Todo esto nos hace referencia a la palabra resistencia, porque la resistencia supone ejercicio, un permanente ejercicio espiritual, ¿sí? Entonces, no solamente, bueno, hoy me esfuerzo en ir al Santísimo, a la hora santa, a la misa, a la comunidad, no solamente es de un día, es de todos los días, de ese constante esfuerzo. Y cuando más me empieza a costar, o sea, ¿cuántas veces a lo mejor están haciendo oración y se quedan dormidos? Bueno, pues entonces empezar a vencer también esa situación, ¿no? Resistirme a la tentación. Nosotros vemos cómo en el Evangelio les dice Jesús, velen y oren, porque el espíritu se tiene que fortalecer y la carne es débil. Sí, entonces, como decía el Evangelio, que tenían los apóstoles los ojos cargados de sueño. Nosotros entonces también tenemos que aprender a quitar esas situaciones para que nuestro espíritu esté alerta, porque nuestra carne pues es muy débil y difícilmente guiándonos por las cuestiones de la carne vamos a poder llegar a purificarnos y a salvarnos. El dar muerte, vencer y reducir el pecado al hombre viejo y a la carne, hacer crecer el espíritu, con sometimiento a Dios, despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo, dar muerte a las obras de la carne y vitalizar el hombre espiritual, como dice Gálatas 5, Romanos 8, y los 3 primeros capítulos de la primera carta de Corintios. Darle muerte al hombre viejo, al hombre natural y empezar a vivir con el hombre espiritual. Esto, si no recuerdan, pues lo vieron en la catequesis de Caminar en el Espíritu, que sería muy bueno que pues se regresaran un poquito a releer esos primeros temas para poder retomar este tema, sobre todo en la cuestión de lo espiritual y lo corporal. Todo esto nos señala la palabra resistencia, pero dice firmes durante el ataque y firmes después de acabar el ataque. Siempre quedamos cansados, siempre quedamos un poco golpeados, con alguna lastimadura, pero firmes suficientemente. Una vez que hemos ganado o perdido una batalla, pues estamos débiles. Y a veces si bajamos la guardia a la hora de terminar esa batalla, pues difícilmente vamos a poder continuar con la victoria. Por eso dicen que nunca hay que bajar la guardia, incluso cuando el enemigo ya está tirado, ¿verdad? Siempre hay que estar alerta. Esa es la resistencia y sobre todo firmes, ¿no? Aunque nuestras fuerzas se agoten. Es la fe la que nos hace capaces de resistir. La fe es percibir la presencia de Dios en mí, ser sensible a su presencia y a su luz. Esta presencia le da sentido a todo lo que sucede, porque Dios se acerca y yo soy capaz de percibir su presencia, su acción y su caridad, respondiendo a Dios en comunión de amor. Dice, la fe es la que percibe la presencia de Dios en mí. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esa fe constante, esa fe que nos mueve, que nos llena, pues va a ser la que nos ayude a estar en ese ataque. O sea, cuando nuestras fuerzas se acaben, sabremos que Dios está con nosotros y continuaremos tratando de vencer esa tentación, tratando de vencer ese vicio, tratando de quitar ese pecado que tanto me hace daño a mí como le hace daño a otras personas. Hay varios tipos de fe. Primero, la fe de aceptación de Jesús como Salvador y Señor. Conviértanse y crean. Marcos 1:15 y Marcos 16:16. El que crea experimentará salvación. Creer ahí significa la primera adhesión a Jesús, el sí a la oferta de salvación. Decirle sí al Señor es para que entre en mi corazón y a mi vida. ¿Sí? Hay una fe inicial que quizá es la que nos mueve a tener un proceso de conversión, la que te llevó a ti cuando tuviste un encuentro con Cristo, cuando empezaste a conocer a Dios. Esa fe inicial es importante. No es definitiva, pero es importante. Es la que mueve tu sentir para empezar a aceptar las cosas de Dios, para empezar con este proceso de conversión. Es esa aceptación a Jesús. Ese primer momento no es suficiente. Es un niño con vida nueva, pero recién nacido y débil. No está fuerte ni podrá estar firme, lo cual implica una fe ya consolidada, fuerte y crecida, que es ese proceso ya no solo de una primera aceptación, sino de una adhesión real a Cristo y de un creer firmemente
en aquello que no vemos pero sabemos que está. Esa va a ser esa fe que fortalezca día con día, momento con momento, que a pesar de la tribulación, que a pesar de las situaciones difíciles, sabemos que Jesús está con nosotros. Yo no puedo creer en la fe por simple esfuerzo mío. Hay un acto de voluntad, pero Dios se hace más presente en mí y me capacita para responder y me capacita para ser más sensible a su presencia y a su acción. ¿Qué tipo de fe viva y fortalecida tenemos para que seamos capaces de resistir a esa vida de lucha, a ese campo de batalla? Entonces, esta fe de la que nos habla en el siguiente párrafo es ya la fe infusa, esa fe sobrenatural en la que Dios nos concede ya el saber y tener presente que Dios está con nosotros. Recordemos este pasaje del Evangelio en donde Pedro ve a Jesús a lo lejos y le dice: Maestro, si eres tú, hazme ir a ti. Y entonces empieza a caminar sobre el agua. Llega un momento en que Pedro pierde como que la mirada en Cristo y empieza a dudar y cae. Siendo un pescador, empieza a ahogarse. Seguramente sabía nadar. Y le dice: Señor, sálvame, Jesús, sálvame. Y Jesús lo toma y lo saca. Y le dice: ¿por qué dudaste? Es la fe que tenemos que aprender a fortalecer. La fe es tener fijos nuestros ojos en Jesús. No dudar por lo que está pasando alrededor. Cosas sobrenaturales pasarán, pero yo no debo de perder mi mirada en Cristo. Aún a pesar de que esté la tormenta, aún a pesar de que parezca que mis pasos son poco sólidos. La fe va a ser creer que si le he pedido a Jesús, Jesús está conmigo en todo momento. Y hay que fortalecerla cada día, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la escucha de la palabra, a través incluso de la pequeña comunidad y de mis hermanos. Ahí es donde va a ir creciendo esta fe. Bien, pues vamos a terminar nuestro tema con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos has elegido, porque nos has llamado y convocado a cada uno por nuestro nombre. Sabemos que nuestras actitudes y nuestras aptitudes no son suficientes para haber sido elegidos por ti, pero que si nos has llamado por nuestro nombre es porque tú nos vas a guiar y nos vas a capacitar. Ayúdanos a tener un corazón grande para albergar ahí esa fe que tú depositaste en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Pero ayuda también sobre todo a fortalecer esa fe para que se convierta en un don extraordinario y que a pesar de las tribulaciones sepamos que tú estás ahí en todo momento. Mamita María, pedimos tu poderosa intercesión, sabiendo que tú siempre fuiste una mujer de fe, que creíste siempre en las promesas de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.